¿Ya se ubicaron en qué versículo? Marcos 3:35. Dice, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Pueden sentarse, hermanos. He titulado esta reflexión Bendita voluntad. ¿Cuál es el título? Bendita voluntad. Y mientras oraba allí, el Señor me envió un WhatsApp y me dijo, explíquele a la iglesia por qué ese título. Y bueno, les voy a explicar por qué este título. Lo primero que hice fue pedirle el certificado de nacimiento a la palabra bendito. Y me llevé una sorpresa. La palabra bendito está asociada con la palabra bendición. Que cuando se habla de la bendición de Dios, no es otra cosa que el bien decir de Dios. Claro, aquí hay una doble bendición. La bendición nuestra, que es buena, pero la mejor bendición es la que el Señor nos imparte en estas reuniones. ¿Sabe que allá en la Argentina una hermana, yo no asistí a un evento, y me dijo, hermano Fernando, la bendición que se perdió? Cuando ella me dijo así, yo le pregunté, ¿y qué predicaron? Me dijo, no me acuerdo, pero hubo una gran bendición. Ella se refería a todo lo que ellos le habían dicho a Dios. Pero no sé si usted está de acuerdo conmigo en que si bien es importante lo que le hemos dicho a Dios, lo más importante es lo que Dios nos dice a nosotros. Y desde que haya palabra, hay bendición. Y escuchamos dos excelentes enseñanzas hoy, la resurrección y el nombre de Jesús. Y claro, hoy vamos a hablar bien de la voluntad de Dios. Lo primero que me pasó por la mente es ese versículo que dice que la voluntad de Dios es buena. Y yo me pregunté, ¿por qué es buena? Porque Dios es bueno. Es agradable. ¿Por qué es agradable? Porque produce gozo. Y es perfecta porque nuestro Dios es perfecto. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero no hablemos más del título, hablemos del versículo que leímos. En este versículo el Señor presenta un tremendo contraste. De un lado, la familia terrenal, sus hermanos, su madre, que lo buscaban. Pero por otro lado, la familia espiritual. ¿Y cuál es la diferencia entre la terrenal y la espiritual? Y es que la familia espiritual de Dios se caracteriza porque hace la voluntad de Dios. Y yo estaba pensando en esto de la voluntad y quiero compartir con usted algunas reflexiones que hice. La voluntad es un nexo que nos une a Dios y nos une a nosotros. ¿Por qué es tan importante la voluntad?
Porque la voluntad brota del corazón. La voluntad dice cómo está nuestro corazón. Se lo voy a decir de esta manera. Dime cuál es tu voluntad y yo te diré quién eres. Porque la sabiduría expresa lo que sabemos. El conocimiento expresa lo que entendemos. Las emociones expresan lo que sentimos. Y la voluntad expresa lo que decidimos y lo que queremos. Y lo que decidimos y queremos expresa quiénes somos. Por eso es que la voluntad de Dios revela quién es Él. Al decidir salvarnos, mostró que es Salvador. Al decidir perdonarnos, mostró que es perdonador. Al decidir libertarnos, ¿qué mostró? Que es libertador. Al decidir santificarnos, ¿qué mostró? Que es santo. Y al decidir perfeccionarnos, ¿qué mostró? Que es perfecto. Quiere decir que la voluntad de Dios expresa lo que Dios es. Y la voluntad tuya expresa lo que tú eres. Y lo mismo sucedió con Satanás. Al decidir robarnos, mostró que él es ladrón. Al decidir matarnos, mostró que él es homicida. Al decidir engañarnos, mostró que es padre de mentira. Es decir, que esas decisiones que él toma por sí demuestran quién es él. Y claro, uno lee la Biblia en el marco de este tema de la voluntad de Dios y encuentra que el primer versículo de la Biblia habla bien de Dios y habla bien de su voluntad. Por eso yo puedo decir, bendita la voluntad de Dios que decidió crear el universo. Bendita la decisión de Dios que decidió crear al hombre y lo creó a su imagen y semejanza. Pero mire, hermanos, cuando digo que lo creó a su imagen y semejanza, le estoy afirmando que el Señor creó al hombre entre muchas cualidades, una de ellas la capacidad de decidir. La diferencia entre un robot y un ser humano es que el robot no tiene la capacidad de decidir, decide otro por él. Pero el hombre, creado a la imagen y semejanza de Dios, sí tiene la capacidad de decidir. Entonces, al Señor nadie lo aconsejó. Oiga, yo estaba mirando un versículo en Isaías 40:13 que dice, ¿y quién le aconsejó a él? ¿Quién le dijo que creara el universo? Nadie. Él decidió crearlo. ¿Y quién le dijo que creara al hombre? Nadie. Él decidió crearlo. Entonces, estamos ante la voluntad de Dios en el primer versículo de la Biblia. Pero ¿qué diremos del último versículo de la Biblia? El último versículo de la Biblia habla de un pueblo, una nación, una familia que ha sido beneficiaria de la gracia de Dios.
Pero habla de que esa familia beneficiaria de la gracia de Dios tiene una característica, y es que espera pasar con Dios la eternidad. Porque claro, los tres más grandes milagros que hay en la Biblia, yo alguna vez me pregunté cuáles son los tres más grandes milagros, y saqué una conclusión, a ver si están de acuerdo conmigo. El primer gran milagro de la Biblia es la creación. El segundo gran milagro de la Biblia es la redención. Y el tercer gran milagro de la Biblia es el traslado de la iglesia. Y todos esos tres milagros han sido expresión de la voluntad de Dios. Él decidió crear, Él decidió salvar y Él decidió venir. Y nosotros estamos aquí porque un día Él decidió salvarnos. Bendita la voluntad de Dios al inspirarnos su palabra. Mire lo que dice la Biblia, que nunca la profecía fue dada por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Oiga, qué bueno saber que Dios nos sopló la palabra, porque la palabra inspiración quiere decir el soplo de Dios. Y creo que ustedes que estuvieron en el colegio o en la universidad escucharon muchas veces esa frase del compañero que le decía sópleme, o de pronto fue usted el que le pidió a su compañero sópleme. Eso es la inspiración. Todos los que escribieron la Biblia recibieron el soplo de Dios, de manera que estamos ante la voluntad inspiradora de Dios. Y fíjense, hermanos, que no solamente inspiró la palabra, sino que nos iluminó la palabra. Alguna vez, leyendo Primera de Juan, encontré que la palabra de Dios no solamente es inspirada, sino iluminada. Los profetas fueron inspirados, pero no fueron iluminados. Ellos diligentemente indagaron en qué tiempo, qué persona indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Pero ¿qué se les dijo a esos profetas? No son estas cosas para ustedes, estas cosas son para otros. Y quiero llenar mis pulmones para decir esta noche que aquí estamos esos otros. No somos insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Bendita la voluntad de Dios que decidió, porque cuando uno decide está expresando su voluntad. Decidió que al creer en Él seríamos salvos y conoceríamos la verdad. Mire, la Biblia dice que Él quiere que todos los hombres, a mí me gusta esa expresión todos, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y quiero hablarle a los amigos, aquí hay un Dios que quiere que usted
sea salvo y que usted venga al conocimiento de la verdad. Oh. Bendita la voluntad de Dios que decidió adoptarnos. Mire, la adopción es un cambio de posición. Pero no solamente nos adoptó para cambiarnos de posición, fue más allá. Nos regeneró. No para cambiar nuestra posición, para cambiarnos a nosotros. Entonces, por eso es que Efesios dice que Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos según el puro afecto de su voluntad. Mire, yo leí Efesios 1 y encontré en el saludo de Efesios, porque Pablo saluda, encontré en el versículo 5, en el 9 y en el 11, 3 aspectos de la voluntad de Dios. El primero, el que estamos citando, el puro afecto de su voluntad. Aquí hay hijos de Él porque Él decidió por el puro afecto de su voluntad hacernos sus hijos. En el versículo 9 habla del misterio de su voluntad. ¿Y cuál es el misterio de su voluntad? Reunir todas las cosas bajo la autoridad de Cristo. Porque el misterio de Dios es Cristo. Revelado, por supuesto. Y luego habla Efesios 1 del designio de su voluntad. La palabra designio quiere decir el propósito de su voluntad. Entonces estamos ante el puro afecto de su voluntad, ante el misterio de su voluntad y ante el designio de su voluntad. Entonces, ya he dicho que Él no solamente nos adoptó, sino que nos regeneró. Por eso la Biblia dice que no somos engendrados de sangre ni de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino voluntad de Dios. Bendita la voluntad de Dios que decidió santificarnos. En esa voluntad somos santificados, dice la Biblia, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Porque no nos ha llamado Dios a impureza, sino a santificación. Bendita la voluntad de Dios. Y me identifico con todos estos ministros. Oiga, bendita la voluntad de Dios que decidió que nosotros le sirviéramos. Él llamó a los que Él quiso. Así dice la Biblia. Y repartió los dones como Él quiso. ¿No es expresión de su voluntad? Nosotros somos ministros por la voluntad de Dios. No es voluntad de nuestros jerarcas, ni del consistorio, ni los directivos, ni el pastor que nos promocionó. Lo único que hicieron los jerarcas, los directivos, fue reconocer la voluntad de Dios hacia ese hombre. Porque el ministerio nuestro no proviene de los hombres.
el ministerio nuestro proviene de Dios. Bendita, oiga, fíjese que Pablo, yo me puse a leer las cartas del apóstol Pablo y me encontré con algo interesante. En el saludo de Primera de Corintios 1, dice Pablo, llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios. Efesios 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Colosenses 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Primera de Timoteo 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. Segunda de Timoteo 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Ponga su nombre ahí. Pongan sus nombres ahí. Pongan sus nombres ahí. Por la voluntad de Dios. Bendita la voluntad de Dios que decidió transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Oiga, el hombre se transforma por la renovación del entendimiento. Por eso, todo predicador del Evangelio, lo primero que procura es que el interlocutor, las personas que vienen a oír el mensaje, entiendan el mensaje. No nos vaya a suceder como le sucedió a un hermano, dijo, qué lindo el mensaje, pero no entendí nada. Pero nosotros nos transformamos por la renovación del entendimiento. Cuando Felipe se encontró con el etíope, ¿cuál fue la pregunta que le hizo? ¿Entiendes lo que lees? Cuando los caminantes de Maús iban todos tristes porque al Señor lo habían crucificado, ¿qué les abrió? El entendimiento. Y ahora, hablando del pueblo de Israel, él dijo, ustedes son mis testigos, porque él convocó a todas las naciones y bueno, muestren ustedes cuál es el Dios verdadero. Muestren sus testigos, yo tengo los míos. Y puso el dedo y dijo, ustedes son mis testigos y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. Fuera de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y el Dios de este siglo, ¿qué fue lo que le cegó a los incrédulos? El entendimiento. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Oiga, hermanos, qué bueno es que Él haya decidido abrirnos el entendimiento. Bendita la voluntad de Dios que decidió sanarnos. Fíjense que una vez un hombre lleno de lepra vio a Jesús, se postró sobre su rostro y le rogó diciendo, me interesa que usted recuerde qué fue lo que dijo el leproso. Dijo, Señor, si quieres,
Es decir, si es tu voluntad, si tú quieres, tú puedes. Qué bueno es saber que aquí el que puede, quiere. Si tú quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué hizo el Señor? Extendió su mano, le tocó y le dijo, quiero. Hoy Él extiende su mano grande sobre este auditorio y le dice a este auditorio, quiero. Oiga, bendita la voluntad de Dios que decidió participarnos de su naturaleza. La naturaleza divina. ¿Cómo es que dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos dio preciosas y grandísimas promesas para que por ellas fueseis participantes de la naturaleza divina? Oiga, hermanos, ¿no le parece algo grande que Él nos haya hecho participantes de su naturaleza? Hermano, y eso es lo que hace que usted y yo actuemos bien. Usted no actúa bien, o se lo voy a decir de esta manera, si usted actúa bien, no saque pecho. Dele la gloria al que lo ha hecho hacer bien a usted. ¿Por qué me llaman bueno? Solo hay uno. Entonces, que no nos digan que somos buenos, que nos digan que tenemos un Dios bueno. Que no nos digan que somos buenos predicadores. Aquí los grandes no somos los predicadores. Aquí el grande tiene nombre. Que cuando nos estén sepultando, oiga, a veces hacen unas ceremonias muy adornadas cuando muere un pastor y si es directivo más y si es del consistorio más. Y uno escucha tantas virtudes que se exponen del hombre que acaba de partir, ¿verdad? Pero déjenme confesarme con ustedes y decirles esta noche que yo le pedí a mi familia que el día que yo muera no me echen tantas flores. Porque, hermanos, al que hay que echarle las flores, al que hay que echarle las flores, y todo lo que hemos hecho bueno es porque Él nos participó de su naturaleza. Los hombres del antiguo pacto obedecieron por obligación. Los hombres del nuevo pacto no obedecemos por obligación, obedecemos por naturaleza. Esa es una gran diferencia, porque los hombres del antiguo pacto no nacieron de nuevo, pero nosotros los hombres y mujeres del nuevo pacto hemos nacido de nuevo. Él nos dio de su naturaleza y por eso es que vencemos el pecado.
Mire, ustedes son muy jóvenes la mayoría, pero hablo con los que ya somos veteranos. ¿Ustedes recuerdan la propaganda El Gorgojo Ataca? Era de Triples Pisano y salía un gorgojo y le metía el diente a Triples Pisano y se le caían los dientes. Estaba diciendo la propaganda que Triples Pisano era una madera inmunizada contra el gorgojo. Y esta iglesia está inmunizada. Y el gorgojo del pecado ha querido meterle dientes, pero al pecado se le van a caer los dientes, porque lo que nos inmuniza a nosotros es la presencia del Señor en nuestras vidas. Su naturaleza en nosotros. Su naturaleza en nosotros. Oiga, ¿por qué un tigre come carne? Porque es carnívoro, esa es su naturaleza. Y yo he repetido esto muchas veces, pero se lo voy a repetir a este auditorio tan precioso. Si yo le dijera al tigre, y el tigre me entendiera, si yo le dijera al tigre, tigre, le ordeno que coma carne, ¿qué me diría el tigre? Valiente mandamiento. Eso es lo que a mí me gusta. Y todos los mandamientos en el nuevo pacto tienen esa misma característica. Si yo le digo que escudriñe las escrituras, parece un mandamiento. Pero usted, ¿qué me va a decir? Valiente mandamiento, eso es lo que a mí me gusta. Si le digo ore sin cesar, ¿usted qué me va a decir? Valiente mandamiento, eso es lo que a mí me gusta. Y si yo le digo que no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre, ¿qué me va a decir usted? Valiente mandamiento, eso es lo que a mí me gusta. Y si a ustedes y a mí el Señor nos dijera, prediquen el evangelio, ¿sabe qué diríamos? Valiente mandamiento, eso es lo que a nosotros nos gusta. Despojados del viejo hombre, valiente mandamiento, eso es lo que a nosotros nos gusta. ¿Usted ha visto alguna vez un tigre vegetariano? Pero hay hermanos vegetarianos, no les gusta orar, no les gusta leer la Biblia, no les gusta congregarse. El problema no es que no se congregue, que no lea la Biblia y que no ore. El problema es de naturaleza. ¿Cómo está la naturaleza de Dios en el creyente que no le gusta orar, ni leer la Biblia, ni reunirse en el culto? Hay que revisarla, ¿verdad? Por eso es que el Señor dice, permaneced en mí y yo en vosotros, porque separados de mí, nada podéis hacer. Oiga, Él es experto en cambiar naturalezas. Y esa naturaleza que tenemos de Dios en nosotros es la que nos permite tener subyugado, sometido, controlado, anulado la otra naturaleza, la naturaleza pecaminosa. Y mire, yo estaba leyendo Isaías. Y en el milenio Dios le va a cambiar la naturaleza de los animales. ¿Sabe por qué digo eso? Porque dice, morará el lobo con el cordero. Quiere decir que el lobo no será carnívoro en el milenio. ¿Qué será? ¿Herbívoro será? Dice que el leopardo morará con el cabrito y no lo engullirá.
El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán sus crías y se echarán juntas. Y el león como el buey comerá paja. ¿Usted se imagina a un león comiendo paja? Bueno, eso dice la Biblia. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Oiga, hermanos, el Señor es experto en cambiar naturalezas. Y así es que Él produce en nosotros. Escúchelo bien, iglesia. Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Bendita la voluntad de Dios que decidió cambiarnos de naturaleza. Oiga, ¿cómo seríamos si eso no hubiera sido una realidad en nuestras vidas? ¿Qué seríamos nosotros? Terrible, yo me imagino. Oiga, porque es que mire, nosotros decimos aquí que Dios está aquí. Y creo que eso es una verdad, pero me parece mejor decir Dios está en mí. Y Dios está aquí porque está en mí. Al hermano Zúñiga le decía: hermano Zúñiga, ustedes los pentecostales adoran al Señor como si lo tuvieran ahí al frente. Dijo: no, mi hijo, no lo tenemos al frente, lo tenemos metido en el corazón. Y a veces decimos que el Señor se pasea en este lugar, pero a la vez cantamos: en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora, iglesia, pero ahora se mueve ¿en dónde? En nuestro corazón. Oiga, bendita la voluntad de Dios que decidió participarnos de su naturaleza. Bendita la voluntad de Dios que decidió convencernos de pecado. Yo he dicho esto muchas veces, mis compañeros me lo han oído decir, que no pretendo solamente que usted salga emocionado de aquí. Lo que Dios pretende es que usted salga convencido de aquí. Porque la emoción se le va a pasar, pero la convicción se le va a quedar. Y Él nos da convicción. Bendita la voluntad de Dios que decidió dotarnos de su poder. Oye, hermanos, le escuché a un predicador, algo que les comparto a ustedes. Decía ese predicador que cuando Dios creó el universo, usó su poder. Pero cuando nos salvó a nosotros, usó la eminente grandeza de su poder. ¿Usted no nota que todos esos términos son absolutos? Súper, absoluto. Eminente, absoluto. Grandeza, absoluto. Poder, absoluto. A Él no le queda
Y yo lo digo así esta noche, que Él soporta todos los absolutos. Nosotros cuando usamos dos absolutos, decimos que caímos en una redundancia. Con un absoluto, el otro sobra. Con un Dios todopoderoso, otro está de más. Porque con uno es suficiente. Bendita la voluntad del Señor que decidió enviarnos. Oiga, hermanos, yo estaba pensando algo, les voy a decir aquí en confianza. Si no están de acuerdo conmigo, seguimos siendo amigos, ¿cierto? A esta iglesia no la mueven los eventos, ni las convenciones, ni las confraternidades. A esta iglesia la mueve el Dios que adoramos en las convenciones. Porque una cosa es hacer la voluntad de Dios y otra cosa es vivir en la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es algo circunstancial, pero vivir en la voluntad de Dios es algo permanente. Y no todo el que hace la voluntad de Dios vive en la voluntad de Dios, pero el que vive en la voluntad de Dios hace la voluntad de Dios. Nosotros vivimos en la voluntad de Dios las 24 horas al día, los 7 días a la semana, los 30 días del mes, los 12 meses del año, y seguiremos viviendo en la voluntad de Dios para siempre. Oiga, ¿sabe que cuando preparaba esta reflexión me vino una inquietud? ¿Cuándo Dios mostró la máxima expresión de su voluntad? Y sabe que llegué a una conclusión, que la máxima expresión de la voluntad de Dios la encontramos en la obra del Calvario. En Getsemaní, Él como hombre dijo: si quieres, pasa de mí esta copa. Pero, ese pero es bueno, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Quiere decir que fue Él a la cruz porque Él decidió ir a la cruz. Nadie le dijo: salve al hombre. Oiga, sé buenito, salve al hombre. A veces nosotros le decimos al Señor: sea bueno. No, Él es bueno. A veces le decimos al Señor: guárdame. No, Él es tu guardador. A veces le decimos al Señor: ayúdame. Él es nuestro ayudador. El hermano nos decidió no aferrarse a su condición de Dios. Quiere decir que él podía haberlo hecho, pero decidió no hacerlo. ¿Cómo es que dice Filipenses 2? No estimó el ser como cosa que aferrarse.
No se aferró a esa cosa. Lo ha podido hacer, ¿cierto? Él es Dios. Pero Él fue el que quiso despojarse. Yo le pregunto, ¿alguien lo hubiera podido despojar si Él no lo permite? Ninguno. Se hizo siervo, decidió hacerse siervo, decidió hacerse hombre, decidió humillarse, decidió hacerse obediente y decidió cuál muerte iba a sufrir, muerte de cruz. Él decidió bajarse, humillarse, despojarse. Pero como fue de grande su humillación, es de grande su exaltación. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, debajo de la tierra y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, porque cuando lo reconozca le va a dar la gloria al Dios Padre, porque Él es el Dios Padre. Oiga, qué extraordinaria la obra del Calvario. Él fue el que decidió ir a la cruz. La cruz no es importante por sí misma. La cruz es importante por quien estaba en la cruz. La sangre derramada no es importante sino por quien derramó su sangre. La resurrección no es importante por la resurrección, sino por quien resucitó. Él dijo: pongo mi vida, tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Iglesia, nosotros oramos aquí en las convenciones y hacemos bien por orar, pero le quiero decir a la iglesia que la oración tiene una llave y a veces no la usamos. ¿Y dónde está la llave? En Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos. ¿Cuántos tienen confianza esta noche? Que si pedimos alguna cosa, ¿qué dice? Conforme a su voluntad, Él nos oye. Quiere decir que la llave de las peticiones es la voluntad de Dios. Y hace poco nos informaron que el pastor Carlos Hoyos tenía cáncer y le había hecho metástasis. Y a veces uno dice: voy a llamar a mi compañero para darle ánimo. Y lo llamé antier. Y me contestó: Dios le bendiga, hermano Fernando. Aquí estoy. Me dijeron que tenía cáncer en el estómago, que me había afectado la columna y los pulmones, y estaba con unos dolores terribles que me tuvieron que poner morfina, pero llevo ya 5 días sin dolor y tengo la maleta lista para irme a predicar en la convención en el Valle. ¡Asa! Recordé lo que el Señor le dijo a sus discípulos cuando iban para la casa de Lázaro: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios.
quiere decir que hay enfermedades para muerte. Y yo estaba pensando algo, que cuando uno ora por un enfermo y se muere, queda sano para siempre. Yo creo que la perfecta sanidad nuestra se va a dar el día que nos muramos. Porque si no es sano ahora del cáncer, mañana me voy a enfermar de otra cosa. Igual voy a morir. Pero el día que usted se muera y yo me muera, vamos a quedar sanos por la eternidad. Muérase. Sí, hermano. No, yo lo creo así, hermano. Ahora, hemos hablado de la voluntad de Dios y hemos hablado bien de la voluntad de Dios. ¿Por qué no hablamos de nosotros? Que también tenemos voluntad, porque Dios nos creó con capacidad de decidir. ¿Sabe que la caída de Adán y Eva no fue por que ellos tuvieran concupiscencia? El pecado de Adán y Eva fue el fruto de una mala decisión. Fue un pecado voluntario. Y fíjese que cuando el Señor habló con Caín, le planteó Dios dos escenarios. Número 1, hacer el bien. Número 2, no hacerlo. Y le dijo, si haces el bien, serás enaltecido. Y si haces el mal, el pecado está a la puerta. ¿Qué tenía que hacer Caín? Tomar una decisión. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Aceptar la voluntad de Dios. Yo he dicho esto, que cuando se encuentra la voluntad de Dios con la voluntad del hombre, ocurren los milagros. Y mire, el milagro de la salvación. Él dijo, quiero salvarte. ¿Y qué dijiste? Quiero que me salves. Se encontró la voluntad de Dios con la voluntad tuya. ¿Y qué sucedió? El milagro de la salvación. ¿Y qué diremos del ministerio? Quiero que me sirvas. ¿Y tú qué dijiste? Quiero servirte. Y ocurrió el milagro del ministerio. Quiero perdonarte. Quiero que me perdones. Y nos perdonó. Quiero libertarte. Quiero que me libertes. Quiero sanarte. Quiero ser sano. Oiga, hermanos, hacer la voluntad de Dios. Esta iglesia lleva 75 años viviendo en la voluntad de Dios. Hijos por su voluntad, sanos por su voluntad, salvos por su voluntad, adoptados por su voluntad, conocedores por su voluntad, entendidos por su voluntad, glorificados por su voluntad, santificados por su voluntad, consagrados por su voluntad, siervos por su voluntad. Y sabe una cosa, Él no impone su voluntad. Él es la máxima autoridad. Él podría imponer su voluntad. Y la prueba de que Él no impone su voluntad es que hay millones de personas que van a pasar la eternidad en el infierno porque han tomado una mala decisión. Y el Señor no los obligó. La voluntad del hombre es la puerta que el Señor no derriba. He aquí yo estoy a la puerta y no tumba la puerta. Podría tumbarla, ¿cierto?
Si alguno oye mi voz, oiga, me gusta decir esto, ¿sabe? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿quién es el que abre la puerta? Entraré a él, cenaré con él. Y el que prepara la cena no es el que le abre la puerta, él viene con la cena ya. Cenaré con él y él conmigo. ¿Qué hubiese pasado si el hermano Larsen no reconoce y acepta la voluntad de Dios? Bueno, quizás el Señor se hubiera levantado otro porque Él no se hace problemas, ¿cierto? Pero el hermano Larsen aceptó, reconoció, obedeció la voz del Señor. Y yo quiero decirle, iglesia, aquí estamos los Larsen del siglo XXI. Porque nosotros aceptamos, reconocemos y obedecemos la voz del Señor. Y como Dios no cambia, su voluntad no cambia. Y Él sigue haciendo historia con los que aceptan y reconocen su voluntad. Con los que dicen, heme aquí. ¿Qué quieres que yo haga? Él hace historia. Esa es la verdadera historia que no termina. Oiga, si fuera solo por nuestra voluntad, no estaríamos cumpliendo 75 años. ¿Cuántas empresas han colapsado en 75 años aquí en Antioquia? ¿Cuántas? No sé. Y después de la pandemia, ni se diga. Todas esas empresas, y es triste cuando uno ve esos empresarios con tantas ilusiones, armando proyectos, diseñando empresas, estableciéndolas, luego pasar y ver las puertas cerradas y diciendo se vende al mejor postor. ¿Cuántas empresas han colapsado? Pero yo muestro una esta noche que no ha colapsado. Porque la voluntad de Dios es que las puertas del Hades no prevalezcan contra ella. Y mire, hermanos, voy a terminar, y es una buena palabra a esta hora, ¿verdad? Nuestras predicaciones y enseñanzas apuntan a 3 clases de personas: los amigos que nos visitan, los hermanos apartados y los creyentes fieles. No hay más. Amigos, apartados y fieles. Pero a los amigos que nos visitan, no le vamos a preguntar cuánto alcohol han bebido, ni cuántos cigarrillos se han fumado, ni a cuántos carnavales han asistido, ni cuánto han adulterado, ni cuánto han fornicado, ni cuánto han mentido, ni cuánto han envidiado, ni cuánto han odiado, ni cuánta pornografía han visto, ni cuándo han tomado lo que no es suyo, ni cuándo han codiciado la mujer de su prójimo. Lo único que les queremos preguntar esta noche es: ¿aceptas la voluntad de Dios que quiere salvarte? Al hermano apartado no hay que preguntarle lo que ha hecho, ni qué le cautivó del mundo.
Solo hay que preguntarle si quiere volver a vivir en la voluntad de Dios. Y al hermano fiel, que son la mayoría, y permítame incluirme ahí con ustedes, que somos la mayoría. Lo único que le podemos decir a esos fieles es que permanezcan en la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que tú y yo terminemos bien esta carrera. Y sabe que para que logremos ese objetivo, Él ha desplegado todo su poder para que terminemos bien esta carrera. Y fíjese usted que esta convención va a pasar, pero nuestro Dios permanece. Esta convención va a pasar, pero nuestra relación con Dios permanece. Esta convención va a pasar, pero nuestra adoración permanece. Esta convención va a pasar, pero su palabra permanece. La convención pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La convención pasa, pero la iglesia permanece. El poder del mal no podrá destruir esta iglesia. Esta iglesia está blindada. Voy a repetir esa expresión. Esta iglesia está blindada. Voy a reiterarla. Esta iglesia está blindada. ¡Ah! Por la voluntad de Dios. ¿Sabe que al final el Señor va a decir, lo logré, lo hice? Es posible ser fiel hasta la muerte. La voluntad de Dios es que tú permanezcas fiel hasta la muerte. A esta iglesia la mueve la voluntad de Dios. El poder de la resurrección es el que va a sostener esta iglesia. Y yo quiero decirle, hermano, que mis notas se acabaron y no tengo más que decirles, pero quise esta noche hablar bien de la voluntad de Dios. ¡Asa! Y por eso esa canción que cantamos al comienzo, yo quiero más de ti. Pregunto, ¿cuántos se identifican con esa expresión? Yo quiero más de ti. Habitar en tu presencia. Porque nosotros no estamos en la presencia de Dios, vivimos en la presencia de Dios. Habitar en tu presencia, menguar
¿Para qué, iglesia? Para que crezcas tú. ¿Y con qué propósito? Para ser como tú. Y ahí viene una petición. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Y hay una decisión. Porque el cántico dice: quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. ¿Cuántos le entregan su voluntad al Señor? Yo quiero menguar para que crezcas tú. Ese era todo lo que tenía que decir la iglesia. Y espero en Dios que sigamos viviendo en la voluntad de Dios.